Miscelánea en Contextos. Contador público Octavio García Aymerich, miembro de la Comisión del Colegio de Contadores Públicos de La Laguna y de la Comisión Fiscal de Coparmex. Buenos días, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Marcela. Buenos días a todos ahí en el estudio, a nuestros radioescuchas. El día de hoy tocaremos varios temas. El primero se refiere a una nueva prórroga que se da para el envío de la información de las operaciones realizadas con las denominadas outsourcing. Recordemos que como reforma, tanto a lo que es la ley del impuesto sobre la renta, como a la ley del impuesto al valor agregado, se estableció que quienes hagan pagos a este tipo de prestadores de servicios deberán cerciorar que estos han cumplido con sus obligaciones en materia de retención de pago de impuestos sobre la renta, de pago de impuesto al valor agregado, a efectos de hacer deducibles los pagos que realicen, así como que el IVA sea acreditable. Bien, pues teníamos que estas disposiciones iban a entrar en vigor en el mes de julio. Sin embargo, se prorroga hasta el mes de noviembre, a efectos de que se envíe la información de todos los meses anteriores correspondientes al 2017. Esto es, no estamos exceptuados de recabar esa información, pero el envío podrá ser hasta el mes de noviembre. Por otra parte, Marcela, recordar nuevamente la importancia de la utilización del buzón tributario. Ya el sistema de administración tributaria lo está utilizando con frecuencia y mediante ese medio pues nos pueden llegar notificaciones, requerimientos, etcétera, que no obstante que nosotros no abramos ese buzón tributario, al tercer día automáticamente se da por notificado y empiezan a correr los plazos para tales efectos. No dejemos entonces de estarlos verificando, porque aun cuando no debiéramos nosotros alguna contribución o hubiéramos cumplido con nuestras obligaciones fiscales en tiempo, el no checar el buzón tributario nos puede generar algún problema. No hay suplantación, Octavio, en función de la información, porque luego con esto de que te llegan correos que son apócrifos y que no necesariamente corresponden a quien dicen que corresponden, pues hay mucha gente que los obvia, y yo no sé si sea una buena medida el dar por hecho de que si te lo mandan a tu correo, ya en automático lo vas a abrir. Puede haber un montón de eventualidades que te impida ver esos correos, no sé. Sí, definitivamente, Marcela. Pero, insisto, tratándose de lo denominado buzón tributario, pues no nos quedará más que, verificar primero que la dirección sea la correcta, y si llegamos a abrirlo, pues no dar información. O sea, eso de que, oiga, para efectos de actualizar el padrón de contribuyentes que tenemos, pásenos los siguientes datos, que normalmente van encaminados a datos muy personales, que a quien recibe esa información le va a permitir hacer un mal uso de ellos. Pues tengamos mucho cuidado. Y si tenemos duda de lo que contiene ese correo, de lo que nos están solicitando, pues hablar directamente a la Secretaría de Hacienda para verificar si la información que contiene ese correo es verídica y es enviada por ellas. Todo tiene un número de folio, entonces bastará con llamar a ese número y no llamar al número que dice necesariamente ese correo que estamos recibiendo. Exacto. Porque puede estar ya armado de tal manera que pues sí, tú hablas y te van a decir que sí es cierto, que mandes tales datos, etcétera, pero nada de datos, insisto, personales, como escanear tu IFE, mandar tu número de tarjeta de crédito o tu NIP, tu contraseña, tu fiel. Ya platicábamos en un espacio anterior el caso que hubo, y ha habido muchísimos, donde desafortunadamente
alguien te pide lo que es la fiel, la entregas, ya sea al pseudo contador que te está atendiendo o a un tercero que te ofrece dinero. Nos hemos enterado que inclusive pues van a colonias muy precarias, a ranchos, etcétera, donde inscriben a gentes, a personas, y por 500, 1,000 pesos, 2,000 pesos, finalmente facturan millones de pesos a nombre de estas personas, con la colusión, insisto, de algunas instituciones financieras que acceden a abrir cuentas de bancos, bancarias, aunque no asista el interesado, y pues ahí vienen los fraudes millonarios contra el sistema de administración tributaria, y ahí en principio el responsable pues es esa persona que soltó su firma electrónica o que la vendió, etcétera. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Por otra parte, Marcela, comentar que están llegando una serie de multas por parte del SAT, multas que son improcedentes. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros presentamos una declaración fuera de plazo, pero lo hacemos en forma espontánea, esto es sin que medie una gestión de autoridad, un requerimiento, no hay imposición de multa, así lo establece el propio Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, en forma arbitraria, el SAT está emite un requerimiento diciéndote que debes la declaración, por ejemplo, del mes de febrero, tú te presentas, haces la aclaración por buzón, puede ser, y de todos modos la multa persiste. Esto, insisto, es en forma arbitraria porque está yendo más allá de lo que establece el Código Fiscal de la Federación, donde te dice que si tú presentas una declaración normal, fuera de plazo, pero antes de que la autoridad te haya emitido algún requerimiento, no tienes tú por qué pagar ninguna multa. Cuestionas a la gente de la autoridad y dice, es lineamiento que tenemos de la Ciudad de México, de que la multa la dejemos, no obstante que el cumplimiento haya sido en forma espontánea. Como son multas, Marcela, que pueden ser de los 1,200, 1,300 pesos, ellos le están apostando a que irte a pleito, presentar un recurso o irte a juicio de nulidad por 1,200 pesos, pues ahora sí que va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Uh-huh. Aquí lo que invitaríamos a los radioescuchas es que pues promuevan un recurso ante la misma autoridad, y que no nos dejemos que en forma arbitraria y fuera del marco de ley nos estén imponiendo una multa, aunque nos pueda salir una cantidad igual a la que tenemos que pagar. ¿Por qué? Porque vamos a sentar un precedente de aceptación, y cuando volvamos a presentar una declaración fuera de tiempo, que no es lo ideal, pues estaremos sujetos nuevamente a la imposición de esa multa. Pero así está actuando la autoridad fiscal en el caso que estoy yo comentando. Por otra parte, recordar, Marcela, que ahora con los pagos provisionales ya del mes de junio, e inclusive de mayo para las personas morales, hay la posibilidad en la mecánica de cálculo de los pagos provisionales de disminuir en forma proporcional la PTU pagada, así como en su caso la parte proporcional de la deducción inmediata que se hubiera ejercido por algunos bienes de activo fijo. El 2017 tenemos los mismos porcentajes que teníamos para el 2016 en cuanto a deducción inmediata. Sigue siendo entonces una opción atractiva para los contribuyentes. Y como último punto, Marcela, también recordar en cuanto al tema de la discrepancia fiscal, que aquellos depósitos que se hagan en efectivo superiores a 15,000 pesos en un mes son notificados inmediatamente por parte del sistema financiero al SAT. Por lo tanto, hay que considerarlo, porque si no, tendrán que venir las aclaraciones
cuando nos llegue el requerimiento o cuando nos llegue la solicitud de pago por parte de la autoridad fiscal. Mucha gente vemos que sigue haciendo depósitos en efectivo superiores a 15,000 pesos en forma continua y no mide la consecuencia de esto en cuanto a que lo puede ubicar inmediatamente la autoridad en lo que es el tema de la discrepancia fiscal. Y comenté que era el último punto, pero ahora sí que era el antepenúltimo, porque el último se refiere a la repatriación de capitales. Nada más recordar a los radioescuchas que tenemos como fecha límite para atraer recursos del extranjero y adherirnos al decreto publicado este año hasta el día 18 de julio. Se tiene para traerse los recursos y para pagar el impuesto correspondiente a más tardar el 3 de agosto. Ya una vez traídos los recursos, se tiene hasta el 31 de diciembre a efectos de decidir en qué invertir esos recursos de acuerdo a lo que establece el decreto. Desde mi punto de vista, es el momento que quienes tienen cuentas en el extranjero regularicen su situación, porque ya la información va a empezar a fluir a partir del mes de septiembre en cuanto al intercambio de información, sobre todo con Estados Unidos, de las cuentas del 2015 hacia la fecha. Ajá. A ver, Octavio, en ese sentido, no es un delito tener dinero en el extranjero. Lo que pasa es que tienes que pagar impuesto por tener el dinero en el extranjero. Efectivamente, Marcela, tú puedes tener el dinero donde tú lo desees, en el país que quieras, pero simplemente lo que sean intereses, lo que sea ganancia cambiaria, lo que sea ganancias de capital por compraventa de acciones, etcétera, hay un impuesto que hay que pagar, hay un ingreso que se genera, y al ser tú residente en México, la residencia se da básicamente donde pasas más de 183 días en el año, es en el país donde debes de hacer tu declaración anual, y tienes derecho a acreditar parcialmente los impuestos pagados en el extranjero. Quien desee mantener dinero en el extranjero, lo puede hacer nada más considerando los rendimientos que obtiene en su declaración anual. Pero, Octavio, entonces tú tienes que pagar impuestos donde tengas el dinero, pero también aquí en el país. Sí, nada más que ese impuesto tiene un trato especial para los extranjeros, y ese impuesto que pagaste en el extranjero, hay una mecánica que contempla la ley del impuesto sobre la renta para poder acreditar, o sea, para poder restar del impuesto que te toque pagar aquí lo que pagaste tú en el extranjero. Y finalmente, para quienes dudan en traerse el dinero a México por tal vez cuestiones políticas de cómo resulte la elección presidencial el año entrante, etcétera, o el país que tenemos ahorita en cuanto a inseguridad y económicamente, hay estrategias dentro de la legalidad para traerse el dinero a México bajo el decreto que estamos comentando, y casi en forma inmediata regresarlo al extranjero sin incluir con el decreto que estamos mencionando. Ajá. Por ejemplo, si yo tengo una inversión en dólares en el extranjero y la quiero traer al país, pero quiero que siga siendo en dólares, ¿también es factible? También es factible, efectivamente. Hay instrumentos que te permiten hacerlo de esa manera. Bien. Pues los que tengan dinero en el extranjero que se preocupen, ¿verdad? Si quieres tu caso particular lo podemos platicar fuera del aire. Habrá que ver, y pensaba ahora que te estaba escuchando, ¿habrá alguna posibilidad de tener información de quienes han sido políticos? Fíjate muy bien, o sea, con esta característica, quienes han sido políticos, ¿pudiéramos conocer si tienen inversiones en el extranjero en dólares? Bueno, el intercambio de información va a ser de gobierno a gobierno, de autoridad fiscal a autoridad fiscal. Tendría que publicarlo la misma Secretaría de Hacienda, pero fundamentado en algún precepto para que nosotros lo conociéramos, salvo que se filtrara información como aquella de Panamá, pero directamente conforme están las disposiciones fiscales ahorita,
pues no sería no, porque además factible. la ley de protección de datos podría intervenir en un caso así, ¿no? En fin, pues vamos a ver qué pasa con todo esto. Y ahora al final nos enteramos de las millonadas de las empresas fantasmas, etcétera, y hay una tapadera enorme, lo sabemos, la corrupción, porque al final pues todos están en la danza, ¿verdad, Marcela? Los desvíos de cada gobierno estatal se van a las campañas de otros estados y ahí es un círculo vicioso que se hace y pues al finalmente pues a nadie sancionan. Oye, y a propósito de esto, pues Humberto Moreira ha salido a defender a ultranza a Javier Villarreal y a decir que pues es prácticamente un perseguido, ¿no? del gobierno estatal y que él hizo las cosas bien, pero que desgraciadamente, bueno, pues se tiene que, todavía no es tiempo de que dé las explicaciones suficientes. ¿Realmente las irá a dar y realmente es tan santo como dice Humberto Moreira? El colmo es el colmo del cinismo, ¿verdad? Y más el colmo es de que hay ciudadanos que cómo defienden todavía este tipo de personas, de corruptos, y les creen, ¿verdad? Cuando sabemos que los desvíos de recursos han sido muy importantes y la actuación de los gobernadores en los últimos tiempos es lo que tiene en gran parte sumido en la crisis a estados y municipios, e insisto, finalmente pues no va a haber ningún sancionado, alguien que nos digan va a cumplir una pena de 20, de 30 años. Pues no. ¿Por qué? Porque todos están metidos hasta el cuello. Así es. Bueno, pues Octavio, muchísimas gracias por estar con nosotros, nos dejas un punto de contacto. Sí, con mucho gusto, estamos a sus órdenes en el teléfono 712-6071 o en el correo electrónico loga63@prodigy.net.mx. Que tengan muy bonita semana. Tú también.